Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Me logran escuchar? Buenas noches, profesor. Ya, Buenas vamos noches, a profe. ver cómo están. Un momento. Un momento. Pero le dije que llame temprano, yo no le dije que ahora. A ver, un momentito. Estamos acá. Semana 15. No, ya no veo.
Ya, vamos a ver de una vez. Entramos al tema de, por acá, el tema de razones trigonométricas, ¿no? Donde ustedes vamos a trabajar entonces con algunas características. Ya, entonces acá justamente lo primero que vamos a recordar es cómo calculamos el valor de X en esa situación. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál debería ser la forma de hallar X? Con el triángulo 37-53. Claro, creo que todos notamos que en ese ejercicio vamos a analizar el triángulo notable de 37 y 53. Y al ángulo bueno, el triángulo notable de 37 y 53 tiene algunas razones. Por ejemplo, ¿qué forma tenía? O sea, ¿qué pasa con el lápiz? ¿Qué forma tenía él esta expresión? Era 5, ¿cierto? 5 por alguna constante. Entonces, en ese sentido, tú dices 5 por una constante. ¿Quién debería ser la constante para que el resultado sea 20? 4. Claro, tendría que ser 4. Y con eso ya puedes definir acá lo siguiente. Bueno, si él es 4, entonces quiere decir que los demás elementos se debería identificar. ¿No? Claro, tú dices acá. Entonces, bueno, el ángulo que aparece acá es el ángulo de 37 y 53. Entonces, a 53, ¿qué ángulo o qué forma se le oponía? ¿El lado qué forma debería tener? Tres, 4. Claro, esto es 4, pero 4 por alguna constante. Y nosotros ya conocemos la constante. Sabemos que la constante es 4. Si la constante es 4, entonces, ¿qué valor deberíamos tener? 16. Claro, esto tendría que ser 4 y el resultado es 16. A 53 se le opone 4. A este lado, ¿cuánto se le opone? ¿O qué expresión se le opone? 3. 4 por 3. Claro, acá debería ser 3 multiplicado con la constante, ¿no? En este caso, 3 multiplicado por la constante y ustedes han identificado que la constante es 4. Por lo tanto, ¿quién es el valor de X? 12. Exacto, listo, sería 12. En ese sentido, entonces ustedes ya saben reconocer en el caso de
Muy bien, entonces lo que vamos a trabajar ahora es las razones trigonométricas. Por el momento, nosotros si conocemos los triángulos notables podemos conocer cualquier lado, pero también si nosotros conocemos eh, no los ángulos, sino dos lados, puedo conocer el tercer lado. Es decir, con dos elementos estoy conociendo la razón, bueno, los elementos del triángulo, ¿no? Pero ahora vamos a utilizar cada una de estas características para poder conocer cualquier ángulo que presente. Entonces acá, por ejemplo, nosotros deberíamos reconocer bajo un triángulo rectángulo. Ahora ujú, vamos a identificar un ángulo y vamos a identificar, por ejemplo, sobre el ángulo que está ahí, ¿no? Nosotros le vamos a llamar o le llamamos a esto nuestra hipotenusa. ¿Cómo se llamaban estos elementos? Los Tetos. Catetos. catetos. En este caso podemos llamarle cateto uno y el otro elemento sería el cateto 2. Cateto uno y cateto 2. Eso es lo que nos interesa para poder identificar cada una de estas expresiones. Entonces usted debe reconocer sobre quién estamos verificando, ¿no? Es lo que vamos a establecer entonces ahora. Profesor, disculpe. Dígame. Pregunto algo, no escuché bien. Sí, solamente estamos observando y reconociendo los catetos y la hipotenusa. Nosotros le vamos a llamar ahora, utilizando el ángulo, tú dices, el que está al frente del ángulo le llamas cateto opuesto, opuesto al ángulo. Y el que está al lado del ángulo, está pegado al ángulo, el que forma el ángulo le vas a llamar cateto adyacente. Entonces siempre vamos a decir el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces de esa manera vamos a identificar nuestros elementos para estos casos. Muy bien. Entonces siempre vamos a decir cateto opuesto, cateto adyacente, el opuesto, el que está al frente del ángulo, el adyacente, el que forma el ángulo. Puede estar en esa ubicación alfa, puede estar en la otra ubicación. Ya entonces va a depender de la estructura que vamos a generar. Su utilidad es variada, ¿no? Su utilidad es variada para identificar, por ejemplo, para reconocer la altura de algún elemento. A ver, entonces vamos a... Ujú, creo que ya está. Ya, vamos con la teoría entonces por acá. Razones trigonométricas, justo lo que hemos comentado hace un momento, la relación de los catetos.
Ahí están los catetos. Ahora, el cateto opuesto y el cateto adyacente va a depender sobre qué ubicación vamos a generar nosotros, ¿no? El ángulo. Entonces dice, el ángulo, ¿a quién va a definir? Ah, si el ángulo es alfa, su cateto adyacente es B. Si el ángulo es beta, su cateto adyacente sería A. Entonces va a depender bastante, como les digo, cómo vas a indicar a tu figura geométrica. ¿Ok? Ya, muy bien. Mm, Bueno, lo mismo. Es un poco que repiten la definición. Acá te recuerdan acerca del teorema de Pitágoras, ¿no? Teorema de Pitágoras es que la suma de los cuadrados aparece, ¿no? Aparece en el de los catetos, la suma de los cuadrados de los catetos nos da la hipotenusa al cuadrado. Ya, muy bien. Acá lo mismo, ya hemos hablado de estos elementos. Y acá hay que recordar esas razones trigonométricas, ¿no? Por ejemplo, cuando nos digan el seno del ángulo está definido por el cateto opuesto entre el cateto adyacente. El coseno, el cateto, perdón, entre la hipotenusa, el seno. El coseno, el cateto adyacente entre la hipotenusa y la tangente, el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Ahora, las otras razones trigonométricas que están de manera paralela al lado son los recíprocos. Si tú observas, es la división que se tiene en estos casos, ¿no? Entonces, el seno de alfa con la cosecante de alfa, ¿no? Lo que podríamos decir es que son recíprocos. ¿Qué ocurre si son recíprocos? Cuando tú lo multiplicas te va a dar uno. Es lo que podríamos observar ahí. Ya, muy bien. Ahora, también podrías definir el ángulo, las razones trigonométricas del otro ángulo. Por ejemplo, si le llamamos beta, Malos. gracias, gracias, gracias. Ya está, ya pasó queda la gripe, creo. Ya está. Entonces, mire, si nosotros definimos el otro ángulo, que es el ángulo beta, y calculamos el seno, claro, porque para beta cambia la figura, ¿no? Tú dices, quiero calcular el seno de beta. ¿Quién es el seno de beta? Bueno, hay que observar que el seno de beta es cateto, su cateto adyacente es el opuesto, ¿no? El que está acá. Si le colocamos valores, él sería A, por ejemplo, él sería B y él sería C. Entonces, ¿quién es el seno, el seno de beta? Cateto opuesto, que va a ser B, entre entre la hipotenusa, que sería C. Y si tú buscas el coseno de alfa, su cateto adyacente es B y su hipotenusa es C. ¿Cómo son estas dos razones? Iguales. ¿Cuándo ocurre que el coseno o las razones trigonométricas van a ser iguales? El seno
y su corrazón. ¿Por qué estos elementos son iguales? Ellos son iguales porque la suma de los ángulos es 90. Solo en ese caso tendríamos nosotros que ver justamente esta igualdad. Solo ahí. Lo mismo, el seno, por ejemplo, la función tangente. La función tangente, vamos a colocar acá, ¿quién es la tangente de beta? Tangente de beta, cateto adyacente, su opuesto que es B, entre su adyacente que sería A. Eso sería para nosotros la tangente de beta. Y la tangente de alfa, ¿quién sería? Bueno, acá no dice, ¿no? Según esta figura es cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto de la tangente de alfa? Pues A, Claro, sería A entre quién, entre B. B. entre B. Exacto, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros podemos identificar en estos casos. Acá sería cateto opuesto a cateto adyacente B. Ujú. Lo mismo podríamos indicar entonces para la función secante y cosecante. Hay bueno, las propiedades luego se van a ir identificando para poder analizar en esta imagen. Acá no, acá estamos calculando. Para compararlo, vamos a compararlo con su corrazón, ¿ok? Con su corrazón quiero compararlo. La cotangente. La cotangente o bueno, cot le llaman acá. Cot. La cotangente de alfa, su corrazón. La cotangente de alfa, ahí no dice bien claro, ¿no? Adyacente, que es B, entre el opuesto, perdón, que es A. Y se cumple la igualdad de la razón y su corrazón cuando la suma de los ángulos sean iguales. Usted se va a dar cuenta de eso cada vez que analice la expresión. Ya, muy bien. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, ahí tenemos un ejemplo numérico. ¿No? Para alfa, su opuesto es 15, vamos a indicarlo de esta manera, y su adyacente es 8. ¿No? Eso es lo que ustedes van a construir cada vez que te pidan una razón trigonométrica. Bueno, acá lo que les comentaba, ¿no? Las recíprocas. Las recíprocas es porque usted va a observar que el seno de alfa con su cosecante, el producto es 1. El coseno con la secante son recíprocos. La tangente con la cotangente también son recíprocos. Por eso el producto es 1. Es la propiedad que les estuve comentando. Ya. Claro, por ejemplo, dice, la cosecante de 36 tiene su recíproco
Mm. Por ejemplo, la tangente y la cotangente son recíprocos. Sí. Ujú. Acá, por ejemplo, dice, el producto es uno, el coseno y la secante, el producto es uno. Entonces, ¿cuándo ocurre eso? Cuando el ángulo es de 63, porque cuando los ángulos son iguales. Cuando hay igualdad, entonces usted define el recíproco. Ujú. Listo. Por ejemplo, acá, el coseno, uy, ahí está, el coseno, ¿con quién debería ser recíproco? Seno 17. Con secante de 17, profe. Con la secante. Ojo, cuidado, es con la secante, ¿ok? El coseno, su recíproco es la secante de 17. Ya está. Estos ángulos son iguales. El seno de 2 alfa, cosecante de 2 alfa. ¿Son recíprocos esos dos ángulos? Sí, profesor. La... Entonces el producto de estos dos, ¿cuánto debería ser? 1. 1. Ujú. Debe ser uno este producto. Simple, la propiedad nos dice que el producto tiene que ser uno. Muy bien. Y el último, para que el producto sea alfa, entonces, ¿qué podemos indicar? ¿Qué debe pasar con con los ángulos? La tangente y la cotangente son recíprocos. Para que el producto sea igual, Tendrían que ten- ser iguales. tendrían que ser iguales, ¿no? Tendrían que ser iguales. Nada más. Ya está. Por acá tendríamos ahora razones trigonométricas de ángulos complementarios. Ya hemos hablado. La suma es 90, entonces su corrazón con la corrazón es igual, ¿no? El seno de alfa con el seno de beta son iguales. ¿Por qué? Porque la suma de alfa y beta son iguales. Perdón, el coseno de alfa con el seno de beta, el seno de alfa con el coseno de beta. Es observar el triángulo más que recordar todas las fórmulas. Solamente hay que revisar, ¿no? Revisar y de esa manera
vamos a poder establecer la relación. A ver, vamos de una vez con los ejercicios que siempre nos tienen acá propuestos. Vamos a ir revisando este primer ejercicio. Por ejemplo, nos dice lo siguiente, ¿no? Quiero calcular este valor. Ahora, tengo ángulos conocidos, el seno de 45, seno cuadrado de 45 y la tangente de 45, ¿no? Ángulo de 45, 37 y 60. Todos esos ángulos son conocidos. Por lo tanto, creo que acá no va a haber ningún inconveniente para el desarrollo del problema. A ver, ¿quién sería el resultado? ¿Quién es la secante de 45? Recordemos nosotros que el triángulo notable de 45, ¿cuál es la condición? Si el ángulo es 45, entonces él es como uno por una constante y él es como la raíz de 2. ¿Quién será la secante de 45? Elevado al cuadrado, claro está. ¿Quién es la secante de 45? La secante es una división, es una razón. Raíz de 2. Raíz de 2 sobre 1. Claro. Ujú. Profesor, disculpe, ¿por qué raíz de 2 sobre uno? Observemos el triángulo. Observo el triángulo. En el triángulo tendríamos que identificar. ¿Cómo calculamos el seno? La secante, perdón. ¿Cómo calculamos la secante? El cateto puesto sobre la hipotenusa. O al revés. Ujú. Sí, exacto. Exacto. Cateto. En todo caso, vamos a colocar acá. La secante, las razones trigonométricas, la tabla de las razones trigonométricas, ustedes deben recordarlo. ¿Y dónde está nuestra tabla? Esta tabla vamos a recordarlo, ¿ok? Entonces, siempre vamos a estar utilizando esta tabla, vamos a estar analizando constantemente la tabla para el desarrollo de todos nuestros ejercicios, ¿no? Ahí está. Por lo tanto, usted establece la condición, pues. A ver, uy, lo copié a todos. A ver, voy a regresar. ¿Dónde está? Acá. Vamos a copiar a todas las razones. Ya, ahí está. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente, bueno, tienen que ujú. Entonces tú dices, secante. ¿Quién es la secante? Ahí Hipotenusa está. subyacente. Exacto.
hipotenusa, que sería para nosotros, a ver, aquí está 45. ¿Quién es la hipotenusa? Raíz de 2. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Hipotenusa es la raíz de 2. ¿Entre quién? Entre cateto. Pero cualquiera de los catetos es 1, así que no tenemos ningún problema. Profesor, o sea, hipotenusa sería raíz de 2 y cateto adyacente sería 1. Exacto. Pero se puede tomar cualquiera de los 1 que No, está en no, el... no, 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 no. Claro, para este problema va a funcionar, pero lo que tú tienes que reconocer es quién es el cateto. Ahí te dice la regla, ¿no es cierto? Para la secante. Para la secante dice adyacente. ¿A quién debes tomar el adyacente? A este uno que está acá. Para este caso te va a funcionar, pero no para todos. ¿Ya? Entonces, claro, acá funciona porque la raíz de 45. Ya, entonces acá. La tangente de 45, ¿quién sería entonces? Leemos la tabla, ¿no? ¿Qué me dice la tabla tangente? Opuesto. 1 ¿Quién es sobre el 1. opuesto? 1. Entre adyacente, adyacente es 1. Claro, acá no hay problema. 1 entre 1. Listo, ya está. Y lo mismo con la cotangente de 37. Bueno, ¿quién es la cotangente de 37? Necesitamos el triángulo de... por eso es importante recordar nuestros triángulos notables. En este caso, el triángulo notable, ¿quién es? 37 y 53. 37 y 53. Sabemos que a 53 se le opone 4, a 37 se le opone 3 y al 90 5. Le falta una razón, pero no lo voy a colocar porque en las razones trigonométricas justamente se divide y ahí se simplifica la razón. Entonces, Disculpe. la cotangente, busco la regla. ¿Qué te dice la cotangente? Adyacente sobre opuesto. ¿Quién es el adyacente? El que forma el ángulo. 4. 4. Y el opuesto, el que está al frente del ángulo. 3. 3. Nada más. Y me falta, o nos falta, la última razón, que es el ángulo de 60. El triángulo de 60. Pues entonces usted dice el Profesor, triángulo. disculpe. Siempre se va a tomar Dígame. siempre se va a tomar el opuesto al frente que está del ángulo. El ¿O no? opuesto, el que está al frente. Al frente es el que está. El opuesto es el que está al frente. El adyacente es el que forma el ángulo. ¿Quién forma el ángulo? El que forma es el número 4. Él es el adyacente. Ok, entonces adyacente el que forma el ángulo. Por ejemplo, si me dicen coseno, primero identificar la razón trigonométrica de la función coseno. Entonces ahí usted dice, a ver, ¿cuál es la relación para para el coseno en este caso? ¿Cuál sería? O la razón trigonométrica de 60, perdón. 60, 30. Uy, 60 y 30. Busca en tu cuaderno, tiene que estar en tu cuaderno. Él era como 2. Él era como ¿cuánto? 1 o raíz de 3. ¿Quién sería? O sea, Raíz de 3. Debe ser la raíz. No, 1. 1. ¿Por qué? ¿Cómo sé que es 1 y el otro la raíz de 3?
porque la raíz de 3 es mayor que 1, entonces él debe tener el ángulo, el más grande, igual que él, ¿no es cierto? ¿Cómo sé que es 3 y 4? 53 es mayor que 37, entonces el opuesto debe ser el más grande. O sea, a mayor ángulo, mayor lado. Eso es lo que nos dicen en este caso. Ya, muy bien. ¿Quién es el adyacente de 60 entonces? ¿Quién forma 60? El adyacente de 60 es 1. El coseno es el adyacente. Ahí está, coseno. Acá está, mire. Por eso usted siempre busque su tabla. Ande con la tablita y descárguelo, escríbalo para que se recuerde. El coseno para nosotros es adyacente, ya está, 1, el que forma el ángulo entre la hipotenusa. ¿Y la hipotenusa cuánto es? 2. Lo que sigue ya son cálculos básicos. Raíz de 2 entre 1 es raíz de 2 y elevado al cuadrado sería 2 más 1 entre 1, que es 1, por 4 tercios, menos, acá por ejemplo, 2 y 2 se simplifica y quedaría 1. 2 más 1, 3, pero todos sabemos que 3 por 4 tercios se cancela el número 3 y ¿qué nos debería quedar? 4. 4 menos 1, que sería como resultado 3. Eso es lo Profesor, que, profesor, dígame. disculpe, con respecto a la cotangente de 37 grados, es 4 sobre 3, pero 4 sobre 3, ¿de dónde provino? Porque, bueno, claro, sí me ubico ya, digamos, dónde queda prácticamente la cotangente, ¿no? Pero el cuatro y el 3, ¿de dónde salieron? Ah, no, es un triángulo notable. Nosotros tenemos que recordar este triángulo. No sé si te refieres a eso. Es decir, estos números Ajá. siempre van a estar ahí, van a estar formados. O sea, a estos ángulos siempre se le opone, o bueno, siempre va a tener el 37 y el 53 como triángulo notable, siempre va a tener 3, 4 y 5. Eso no lo podemos cambiar, ¿ok? O sea, tienes que recordarte eso. Es como tu nombre, o es como mi nombre. Mi nombre es Dante Borda Marcati, siempre voy a tener ese nombre. Entonces, ¿qué me caracteriza a mí? Mis datos personales. Igual a este triángulo. ¿Qué le caracteriza al triángulo 37 y 53? Sus lados, 5, 3 y 4. Solamente sus nombres, nada más. No sé si por ahí va la consulta. Así es, profesor. Sí, solamente hay que recordar. O sea, tienes que memorizarlo, en otras palabras. Apúntele Igualmente, un, igualmente va a ser para el coseno de 60 también. para todos los triángulos notables. Todos los triángulos notables siempre van a tener esos datos. Hay más triángulos notables, pero lo que vamos a utilizar nosotros, o los más comunes, podríamos decirlo, van a tener esa, esos tres triángulos, que son los más Gracias. comunes. Ujú, ya está. Muy bien. Bueno, acá tenemos del gráfico, nos dice, queremos calcular la tangente de alfa. O bueno, la tangente de alfa es 7 sobre 5. El 7 sobre 5 quiere decir que tiene una constante. ¿Cómo era la tangente de alfa? Bueno, vamos nuevamente para que ustedes siempre respondan en función a él. Entonces, nos dice que la tangente, vamos a buscar, acá está la tangente. Opuesto entre adyacente. Ya está. ¿Quién es el opuesto? El opuesto está al frente de alfa y el adyacente, el que forma el ángulo. Entonces, ¿qué me dice en el problema? El opuesto debe ser como 7. 7 por algún número, ¿no? 7 por una constante k. Y el otro debería ser 5. 5 por alguna constante. Pero, ¿qué significa estos dos palitos en los lados AC y DC? ¿Qué implica para nosotros?
Son iguales. Son iguales. Entonces 5K, el de acá también debería ser 5K. Ya está. Nos piden la tangente. Ahora, si él es 7K y él es 5K, nos faltaría conocer el lado BD. Por un momento, si usted desea, puedes olvidarte de la constante por un momento porque al final la constante solamente es un número que va a acompañar a la expresión. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Por acá podemos colocar. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. Resolviendo, ¿qué valor debería tomar BD? Porque esto es 25. BD elevado al cuadrado, ¿quién es? 49 menos 25, ¿cuánto es? 24. BD es 24. Al cuadrado, claro, ¿no? Entonces, ¿quién Dos. sería BD? Ojo, está al cuadrado, es una raíz. Raíz cuadrada de 24. Claro, si queremos colocarlo acá, sería raíz de 24 multiplicado por la constante. Para cálculos prácticos no le agrego la constante y solamente puedo utilizarlo. No es necesario, pero si ustedes desean lo van a colocar. Al final te va a salir lo mismo para estos casos. Pero lo que nos piden en este ejercicio, ¿qué sería? Raíz de 6 por la tangente del ángulo teta. Entonces yo les pregunto a ustedes, ahora que ya conocemos varios elementos, ¿quién sería la tangente de teta? Cinco sobre raíz de 24. 5 sobre raíz Claro, de ¿no? 24. Ujú, exacto, ¿no? Acá colocamos. La tangente es cateto puesto entre hipotenusa, ¿no? Que sería raíz de 24. Y nada más. Ahora nosotros sabemos que la raíz se puede juntar cuando se está multiplicando o cuando se está dividiendo. En este caso se divide 6 entre 24 por 5. 6 entre 24 simplificando sería 1 entre 4, ¿cierto? 1 entre 4 por 5. Entre 6 1, entre 6 4. Ahora, raíz de 4 es 2. Mm, Nada más. Y ahí termina la solución del ejercicio. Profesor, disculpe, ahí no sería necesario poner 5K, diga, en el ejercicio, no solamente 5 nada más, ¿no? Sí, como les comenté, no es necesario. Si quieren lo agregan, pero al final no va a participar. Yo lo estoy colocando porque debemos colocarlo de manera formal, ¿no? Si no, podríamos pensar que es 5. No es 5, es 5 por algo, 5 por 2, 5 por 3, cualquier número.
Muy bien, creo que eso es todo. ¿Ya tomaron nota? Sí, profesor, ya está. Ya, listo. A ver, ahora verifiquen esa información. Tres x menos 42 es igual a 18 menos 2x. ¿Por qué? Porque son contrarias. ¿Qué significa contrarios? Mm, Son recíprocas. recíprocos o recíprocas. ¿Y qué significa que son recíprocos? ¿Cuándo son recíprocos? Cuando los ángulos, por ejemplo, si él es alfa, Recíprocas. ¿cómo debe ser este ángulo? Mm, También debería ser ujú. alfa. Por lo tanto, tú estableces 3x menos 42 es igual a 18 menos 2x, porque son recíprocos. Entonces, 3x, este menos 2 pasaría a sumar, más 2x, y el número 42 también pasaría a sumar. ¿Listo? Nada más. Entonces, ¿cuánto es la suma? 5x igual a 40, ¿cierto? Perdón, 60. Conclusión, el valor de x tendría que ser 12, que es lo que nos piden. ¿Ya tomaron nota? ¿Capturaron? Sí, profe. Sí, profesor. Ya está. Muy bien. Siguiente pregunta. A ver, ¿cómo calcularían ustedes la cotangente, no? Y ese ángulo es 45, el de abajo también vendría a ser 45, ¿verdad? Exacto. Podríamos decir que 2x más 1 es igual a x más 3. Claro. Entonces acá, como él es 45, es decir, los ángulos son iguales, ¿cómo deben ser los lados? Iguales. A ángulos iguales se le opone lados iguales. Y con eso puedes encontrar el valor.
Profesor, disculpe, pero ¿cómo vamos a saber que va a ser de 45 grados que vamos a tomar de ese gráfico? Ah, hay que considerar que esto es recto, por la forma que tiene. ¿Ok? Gracias, profesor. Muy bien. Ya, listo. ¿Qué valor toma x entonces? 3 menos uno 2. Ay, ya un ratito. 3 menos uno 2. 2x menos x. X sería entonces 2. Si x es 2, este lado sería 5, ¿cierto? Y si x es 2, ¿cuánto sería este otro lado? 10 menos 3, 7. Por lo tanto, ¿cuál es tu respuesta? Recuerda utilizar siempre las razones trigonométricas. Ah, perdón, nos hemos ido mucho acá. Ujú. ¿Cuál sería tu respuesta? 7/5. Claro, Profesor, ¿y por qué nos enfocamos en el 5x-3 y el 2x+1? porque necesito conocer x primero. Por eso nosotros necesitamos esos elementos. ¿Sí? ¿Queda claro? Para conseguir x utilizamos el 2x+1. Y para calcular el adyacente utilizamos el 5x. No, reemplazamos. Si x es 2, ¿cuánto es 3 más 2? 5. 5x menos 3, es decir, reemplazas 2. 5 por 2 menos 3, 5 por 2, 10. 10 menos 3, 7. ¿Queda claro? Ya, supongo que sí. No hay más consultas, entonces por acá continuamos. Bueno, en este caso necesitamos identificar, por ejemplo, seno de 10. Aquí tendríamos que recordar su corrazón. En este caso, el seno de 10 con equivalente, ¿con quién sería? Profe, un ratito para tomarle captura al anterior, disculpa. Sí, sí, por supuesto. Ah, no hemos colocado la respuesta, ¿no? Cotangente es cateto adyacente entre cateto opuesto. No he colocado la respuesta. Listo.
Gracias, profesor. Ya. Ah, pero para esto necesito, vamos a traer ahora. Ya, acá. Cuando una razón es igual a su corrazón, es decir, ¿por qué el coseno es igual al seno? Porque la suma de los ángulos, ¿cómo deben ser? 90 grados. Alfa más beta es 90. Entonces, acá podríamos escribir el seno de 10. ¿Con quién será equivalente si usamos una corrazón? El seno de 10 entre el coseno de 80. Pero el coseno de 80, si tenemos acá 80, ¿por quién podríamos cambiarlo de manera equivalente? Si él es 80, ¿con quién podría ser? De 10. Claro. Coseno con el seno, pero seno del complemento, seno de 10. La tangente de 20. ¿Quién es el complemento de la tangente de 20? Seno, coseno acá. Tangente de 20. Entonces, la tangente de 20 de manera equivalente, ¿con quién lo puedo cambiar? Otra Con 20. la cotangente de 70. Con la cotangente de 70, porque con ellos suman 90, ¿no? Cotangente de aquí, el de arriba. O hubiera sido también, ya. La cotangente de 70, ya listo. Para no borrar la tangente. La cotangente de 70, ¿con quién se puede cambiar? Tangente 20. Tangente de 20. Con la tangente de 20. Y listo, quiere decir que la resolución, ¿cuánto sería? Profesor, no entendí. Profesor, seno de 10 sobre coseno de 80. Fíjese la tabla. Cuando el coseno coincide con el seno o el seno con el coseno, como usted quiera verlo. Ahí, sí, con el, a ver, con el ya. El seno es igual al coseno. ¿Cuándo son iguales? Cuando, a ver, Me da 90. cuando suman 90.
A ver, por ejemplo, si yo tengo acá el seno de, vamos a colocar 60. El coseno, el jovencito que nos estaba preguntando, a ver, ¿me ayudas? ¿El coseno de qué ángulo? 30. Jovencito que nos estaba preguntando que no entendía, mire acá. Sí, profesor, justamente estoy acá Si observando, él es pero 60, a ver, si él es 60, ¿cuánto me falta para que sea 90? 30. 30. Entonces, el seno de 60 coincide con el coseno de 30. Nosotros hemos colocado el coseno, o por ahí está el coseno de 80. Entonces, ¿con el seno de quién debemos igualarlo? Uy, ¿qué pasó? ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde está? Acá. A ver, ¿cuánto sería? Él es 80. ¿Cuánto debo agregarle? 10. 10. Ujú. Eso es lo que hemos colocado acá, si te das cuenta. El coseno de 80 se cambió por quién? Por el seno de 10. ¿Por qué lo estamos cambiando por el seno de 10? Por la razón. Lo mismo. La cotangente, ¿con quién lo cambiamos? Con la tangente. Pero para poder cambiar con la tangente, la suma de los ángulos debe ser 90. Eso es lo único que usted debe buscar. Tome nota, tome captura. Nos falta reducir, ¿no? Para poder reducir como seno de 10 y seno de 10 son iguales, la división es 1. Tangente de 20 y tangente de 20 son iguales, la división es 1. Entonces la respuesta sería 2.
Ya, creo que ya está. No hay más consultas. Bueno, a ver, intentemos practicar estos ejercicios. Vamos a colocar por acá. Padlet, pero no nos demoremos mucho por el tiempo. Son los mismos ejercicios que hemos practicado. Bueno, tienen las mismas características. Ahí está el Padlet. A ver, aunque nos queda pocos minutos, hasta donde puedan avanzar. A ver, de una vez. A ver, busquen un ejercicio y elaboren de acuerdo a lo que se ha indicado. A ver cómo vamos.
Ya, a ver, vamos decidiendo, vamos viendo si hay algún ejercicio. Muy bien. Solo falta la 3, excelente. No, 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 no. Ya, muy bien, solo falta la 3 entonces. Profesor, no se le escucha. Estamos esperando que completen los ejercicios. Son 5 ejercicios, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, vamos avanzando. Ya completaron, muy bien, ya completaron. A ver, veamos. Seno de 37, son recíprocos, correcto, ¿cierto? La función seno y la cosecante son recíprocos, el producto es uno. La tangente y la cotangente también son recíprocos. Si los ángulos son iguales, el producto es uno, excelente. Por lo tanto, la resta es cero. Muy bien, si eso estaba fácil. Ujú. Solo reconocer que eran recíprocos, nada más. Muy bien. En la número 2, ángulo de 37, ángulo teta por acá. Hay que colocar el ángulo teta. Es más, te dicen que 37 es 4 quintos. No, no era necesario, pero me indicaron que el ángulo de 37, es decir, el coseno es 4 quintos, ¿no? Eso es lo que nos indican acá. 5 es la hipotenusa. Eh, a ver, pero ¿por qué ha colocado 4 cuatros? Claro, son iguales y acá 5. Acá debería ser 10 en todo caso, ¿no? Acá debería ser 10. Pero como nosotros queremos calcular la tangente de teta, es decir, el ángulo que está en C, entonces necesitamos el cateto puesto entre el cateto adyacente. Si nos dicen que es 4 quintos, a ver, vamos a ver si por ahí creo que aquí está mejor. Ya. Sí, acá se nota mejor. Miren, en el ángulo de 37, ojo ahí, si me dice que es 4 entre 5, entonces es el coseno. El que se le opone es 3. Para calcular la tangente teta me faltaría el opuesto, pero en el problema te dicen que esos dos datos son iguales, por lo tanto lo separas mitad para cada uno, 2 y 2. Entonces la tangente sería 2 entre 3, nada más. Ahí puedes observar el desarrollo. Entonces, ha utilizado la razón trigonométrica 5 3 4. Como te dicen punto medio, ese 4 se divide en mitad, mitad. Muy bien. Excelente, excelente propuesta de la número
2. En la número 3, para que el producto sea igual, los ángulos tienen que ser iguales. Excelente. 2x más 10 es igual a x más 30. Quiere decir que x es 40. Excelente. Está bien sencillo. Si se dan cuenta, es bien rápido aplicar la propiedad. Ujú. Pero no es necesario que le hagas todo este proceso. Basta con indicar que los ángulos acá son iguales nada más. Es decir, solo debes recordar que el coseno y la secante son recíprocos. Por eso los ángulos tienen que ser iguales y te ahorras todo el proceso que has agregado. En la número 4, Pitágoras, excelente. Acá no queda otra opción que aplicar el teorema de Pitágoras. El primero al cuadrado es igual, o el cateto al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos elevados al cuadrado. Claro, el desarrollo sí es extenso, ¿no? 25m cuadrado, el doble del primero por el segundo se convierte en 20, el cuadrado de 2 es 4. Lo mismo para el desarrollo del otro extremo, una pequeña reducción y ¿quién se cancela? 25 al cuadrado. 20 menos 18, 2, 10 menos 4, 6. Y listo. Muy bien, excelente propuesta. Al reemplazar m sería 3 por 3, 9, menos 1, 8. 12 más 3, 15. 5m, 5 por 3, 15 más 2, 17. Sí, es correcto el desarrollo. Entonces, nos piden la tangente del ángulo. Usted está utilizando el ángulo medio, el arco tangente, ¿no? También, sí, también podríamos decir que es correcto. Otra manera, voy a utilizar tu triángulo por acá. Está correcta la solución, por eso estoy utilizando tu triángulo. Pero también, como nosotros todavía no conocemos nada de triángulos o ángulos arcotangente, entonces miren, este lado que está por acá, que es 17, lo vamos a pintar de otro color, vamos a pintarlo de color azul. Este ángulo que está acá, este lado, perdón, que es 17, nosotros podríamos llevarlo hacia la horizontal, es decir, que esté por acá. Ujú. Entonces, si él está en la horizontal, ¿cuál es la longitud? 17. Ahora, ¿por qué estoy utilizando ese ángulo o el lado de la misma medida? Porque si los lados son iguales, ¿cierto? Entonces usted establece acá que los ángulos también tienen que ser iguales. Y como necesito que sea teta, él tendría que ser teta medios y por acá también teta medios. Porque teta medios más teta medios me da teta. Entonces, todo este cateto sería 32. ¿Quién es la tangente del ángulo medio? Puedes utilizar 8/32 o lo que sería lo mismo, un cuarto. Entonces, de esa manera evitamos el ángulo, el recíproco, ¿no? Que es, o la función inversa, que es el tangente, el arco tangente, que todavía no vamos a utilizar nosotros. No vamos a hablar del arco tangente. Entonces, mira, es otra manera de poder desarrollar. Muy bien, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda hasta este punto. Si no, nos despedimos por el día de hoy, teniendo en cuenta que hemos trabajado los temas de razones trigonométricas. Hay que utilizar la tabla de todas las razones. Por el momento hay que ir revisando la función seno, tangente, cotangente y también las recíprocas, así como las corrazones. La recíproca, recuerden la recíproca, ¿cómo debe ser el producto en la recíproca? El seno de alfa por la cosecante también de alfa. ¿El producto cuánto debe ser? ¿Recuerdan? 1. 1. Esos son recíprocos.
Y en la corrazón, el seno de alfa es igual al coseno de beta. Pero para que sean iguales, ¿qué debe pasar con los ángulos acá? Acá sí tengo que establecer la condición. ¿Cómo deben ser los ángulos? Igual a 90. Así. Igual, la suma igual a 90. Es importante el recíproco y la corrazón. Eso es lo que hemos trabajado el día de hoy. Entonces, si no hay consultas, nos despedimos hasta el día lunes. Ya estamos entrando en la etapa final, semana 16, antepenúltima semana. En la 17 tenemos nuestra actividad integradora final y en la 18 solamente examen. Bueno, no sé si hay alguna consulta, alguna duda. Si no, nos podemos despedir por el día de hoy. Todo bien, profesor. Listo, excelente. Todo bien. Muy bien. Entonces nos despedimos. Cuídense todos. Muy buenas Buenas noches. noches, Hasta profe. Gracias. Hasta luego, profesor. el Gracias. lunes. Cuídense.